Esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. Un atentado que se dio en la estación de policía nuevamente en Tibú, en norte de Santander, donde desde una motocicleta fue lanzada una granada. Nuevamente Tibú golpeada por la violencia. Un uniformado resultó herido por las esquirlas. La infraestructura del lugar también se vio afectada. Las autoridades realizan un cerco en el municipio para lograr la captura de los responsables. En esa zona del país opera, recordemos, el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Y el 20 de enero pasado, la misma estación ya había sido hostigada por guerrilleros. Chicos, al parecer del Gabor 33, vestidos de civil, con armas de fuego, lanzaron un artefacto explosivo contra la estación, la cual causó algunos daños y nos dejó herido un policía. Y también en zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en un operativo contra el narcotráfico, pues fueron sorprendidos dos guerrilleros del ELN intentando sobornar a distintos miembros de las fuerzas militares y de la fuerza pública con 100 millones de pesos para que no intervinieran en el desmantelamiento de un laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron incautados 1.100 kilogramos del alcaloide, insumos líquidos para su producción, armamento y también aparatos de comunicación. Con esta operación, el ejército afecta las finanzas del ELN en más de 4.000 millones de pesos. Muy bien, 6 de la mañana, 14 minutos, noticias en Bogotá. Tiene que ver con una información que se dio a conocer en exclusiva el día de ayer por parte de Red Más Noticias, el ingreso que se pretendía hacer a la cárcel de La Picota de un cargamento con comida exótica que estaba valuada en millones de pesos. Allí había de todo, importantes hamburguesas, encontraron hasta un mico cocinado. En este camión tipo turbo pretendían entrar el ilegal y extraño cargamento de comida, que según fuentes de Red Más Noticias sería entregado en los pabellones de máxima seguridad y de extraditables. El cargamento fue detenido por guardianes de la cárcel que lo descubrieron luego de que extrañamente ya había pasado 2 filtros. En cada caja destapaban una sorpresa. En algunas cajas, alimentos de consumo cotidiano de una familia colombiana, que sin embargo son prohibidos en las cárceles. Leche, arroz, arepas, café, mantequilla, aceite, verduras y frutas de todo tipo. Caja a caja, los alimentos que descubrían eran más finos y hasta exóticos. Salchichón, pescado tipo tilapia y trucha en filete, bagre congelado, punta de anca tipo premium, chicharrón, ovejo y salami español. Y por supuesto, para los más finos y exóticos, cazuela de mariscos, hamburguesas gourmet y hasta un mico preparado que habría sido comprado por un interno en específico y que desde hace varios días lo esperaba. En este documento queda claro que el camión con la carga ilegal de alimentos tenía orden de entrada el día 12 de mayo pasado, cuando fue detenido. Red Más Noticias consultó al IMPEC y señalaron que hay una investigación abierta para determinar quiénes autorizaron este tipo de alimentos y quiénes son los internos que hacen este tipo de pedidos. Los resultados de la investigación aún no se conocen. Mientras estos detalles son revelados, fuentes de la cárcel revelaron a este medio que al interior del penal hay un tráfico de alimentos destinado a los internos más poderosos o de mayores ingresos y que cada producto de estos puede valer hasta 3 veces más de lo que vale en el comercio normal. Langosta, hamburguesas, pescado y hasta mico. Increíble. 6 de la mañana, 17 minutos, más noticias en la capital. Tenemos que registrar una tragedia que ocurrió al sur, exactamente en la localidad de Kennedy. Un hombre que se escapó de un centro de rehabilitación y luego llegó a su casa, a su hogar, y causó una tragedia verdaderamente. Alex, buenos días. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues este caso ocurrió más exactamente en el barrio Jacqueline de la localidad de Kennedy. Allí lo que nos dice la policía y las autoridades es que este hombre efectivamente logró escaparse de un centro de rehabilitación en donde al parecer recibía tratamiento médico y luego llegó a su casa en horas de la noche y al parecer sostuvo una discusión con sus familiares. Pues todo terminó en una tragedia porque este hombre le causó la muerte tanto a su señora madre como a su abuela. Al parecer, con heridas, le propinó varias puñaladas,
causándoles la muerte a sus dos seres queridos. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá logró en las últimas horas la captura de esta persona, y sobre este tema vamos a escuchar precisamente al teniente coronel Rubén Darío Gaitán, que es el comandante de inspección que estaba anoche de turno y quien nos entrega a continuación más detalles de este terrible acontecimiento. En la localidad de Kennedy tuvimos un hecho muy lamentable, y es donde un sujeto es capturado y al parecer esta persona sería la causante de la muerte de su señora madre y de su abuelita que se encontraban en la residencia. Estamos en este momento judicializando a esa persona y estableciendo si esta persona allí presentaba algún tipo de trastorno mental. Lo que se trata allí de verificar si esta persona tiene algún grado de inimputabilidad o estaba bajo algún efecto de algún tipo de sustancia. Pues en las próximas horas, Jenner, se espera la judicialización de esta persona y la policía pues efectivamente investiga junto con la fiscalía qué tipo de tratamiento estaba recibiendo esta persona y si efectivamente estaba bajo los efectos de alguna sustancia en el momento de cometer este acto y de causarle la muerte tanto a su señora madre como a su abuela. Estaremos muy atentos al desarrollo de este lamentable hecho. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias. Terrible noticia. 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con más informaciones en Bogotá con el secretario de Movilidad, que es Felipe Ramírez, quien le ha salido al paso a una denuncia que hizo el concejal Rolando González, según la cual 150 agentes civiles de tránsito cuestan lo mismo que todo el pie de fuerza de la capital. Estamos hablando de 1.000 policías. Las cuentas del concejal Rolando González indican que mientras la ciudad pagó 13.390 millones de pesos por 1.000 policías de tránsito, solo por 149 agentes civiles está pagando casi lo mismo, 11.651 millones de pesos. Con una gran diferencia. Los agentes civiles de tránsito no cumplen hoy ni siquiera el 5% de las funciones que cumple un agente policial de tránsito como tal. Recordando que estos agentes civiles de tránsito ni siquiera pueden llevar a cabo pruebas de alcoholemia. Lo que quiere decir que los agentes civiles de tránsito hoy básicamente están simplemente para cuidar las zonas de parqueo en vía. Así las cosas, recordó el concejal, el distrito estaría pagando anualmente 78 millones por un agente civil y 13 millones por un policía de tránsito. Le estamos pidiendo a la administración distrital que en junio se vence el convenio que tienen firmado con la Policía Nacional para que de esta forma logren una prórroga siquiera de un año más y donde puedan luego equiparar las funciones tanto de los agentes civiles de tránsito a los agentes policiales de tránsito. El secretario de Movilidad explicó que los valores no son equiparables, pues a los policías de tránsito no los paga el distrito, sino el Ministerio de Defensa. El convenio no remunera el salario de los agentes de tránsito, por eso los números no son comparables. El Ministerio de Defensa es quien se encarga del salario de los policías que nos ayudan en tránsito. Ese convenio lo único que remunera son elementos adicionales que ayuden a hacer más fácil su gestión en la vía. Los agentes civiles sí son remunerados por la Secretaría Distrital de Movilidad y en ellos se encuentra también no solamente el salario, sino los elementos necesarios para su función. Recordarle al señor secretario de Movilidad que no solamente no son equiparables, claro que no son equiparables, son mucho más costosos los agentes civiles de tránsito hoy en la ciudad que los agentes policiales de tránsito hoy en la ciudad. La alcaldía señaló que prorrogará el contrato de operación de los policías de tránsito al tiempo que espera terminar el año con 1.000 agentes civiles. Y la Asociación Colombiana de Salud Pública a las 6 de la mañana, 22 minutos, hace un importante llamado de atención a través de su cuenta de Twitter, y es que se están saturando los servicios de las UCI de los pequeños, esto debido a las enfermedades respiratorias. Están saturados los servicios de urgencias de los niños. Hasta abril de 2022 se notificaron más de 2 millones de consultas externas y de urgencias por infecciones respiratorias agudas, un incremento significativo frente al mismo periodo de 2021, cuando se presentaron 1.3 millones de casos, es decir, casi 700.000 casos más. El llamado es a incentivar la vacunación de los niños y a conservar el uso del tapabocas en las aulas de clase y en los espacios cerrados.
6 de la mañana, 23 minutos. Las regiones, como siempre, parte importante de este recorrido noticioso que hacemos con noticias de Colombia y del mundo. Hoy vamos a iniciar en los Llanos Orientales, exactamente en Villavicencio, que no escapa a esta emergencia invernal que se está viviendo en distintas regiones de nuestro país. En serios apuros, los Llanos Orientales. Ayer, cerca de 15 casas fueron arrasadas en Villavicencio por cuenta del nivel del río Guaitiquía, que pasa por la capital del Meta. Además, el río Cumaral y el Ariari también se desbordaron, dejando más de 12 comunidades con afectaciones y pérdidas en cientos de hectáreas de cultivos que aún no han podido ser calculadas. Es la situación del invierno que afecta a varias regiones del país. Y aquí tienen ustedes las imágenes de lo que se está viviendo en el departamento del Meta, en su capital, Villavicencio. Nos vamos ahora a la ciudad de Medellín a las 6 de la mañana, 24 minutos, donde el movimiento político del alcalde sancionado Daniel Quintero, estamos hablando de independientes, inició una recolecta de dinero para poder tener los recursos suficientes y avanzar en la defensa que está haciendo el alcalde Daniel Quintero, esto ante la destitución o sanción que tiene por el momento con la Procuraduría General de la Nación. Quintero busca ante los tribunales internacionales el levantamiento de las medidas cautelares que hoy lo tienen fuera del cargo. Como no todo en la vida es gratis, según él y el movimiento, a través de una vaqui, es decir, un recaudo virtual, buscan financiar la defensa jurídica. Te invitamos para que a través de tu aporte te conviertas en un soldado y en un defensor de la democracia de nuestro país. Ayúdanos en esta vaqui para defender entre todos al alcalde de Medellín. A través de Twitter, el mandatario señaló que se puede donar desde 3.000 pesos. Según Ramírez del movimiento Independientes, con esto también se busca defender el derecho de quienes votaron por Quintero. La democracia está en riesgo. La procuradora Margarita Cabello y el presidente Iván Duque han violado la Constitución y la ley, retirando de su cargo al alcalde legítimo de Medellín, Daniel Quintero. Necesitamos de tu ayuda. Por cierto, el equipo jurídico del alcalde suspendido anunció que estarán el lunes 23 de mayo en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer la solicitud y reunirse con la secretaria ejecutiva y personal de la entidad internacional. 6 de la mañana, 25 minutos. De Medellín nos vamos ahora a Cali, un nuevo caso de intolerancia que se presenta contra el sistema MIO. Y es que ayer una pareja de motociclistas les lanzó piedras a uno de estos buses articulados luego de que se les hiciera el reclamo de que iban por uno de los carriles exclusivos del sistema. En Cali, las autoridades están tras el rastro de una pareja que a bordo de una motocicleta transitaba de manera irregular en el carril exclusivo del MIO y atacaron a un bus de este sistema, hiriendo también al conductor. Es alcanzado por una persona que invade el carril, que hace un cruce indebido, que en moto va y lo alcanza, lo increpa y con un elemento corto, contundente, una piedra al parecer, la lanza contra el frontal, hiriendo al operador John Jairo Chávez. Este operador fue llevado a una unidad médica porque las esquilas del vidrio le golpean en la cara y lo cortan. Luego de conocerse este caso, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para dar con el paradero de estas personas. Hemos decidido, por instrucciones del señor alcalde, ofrecer una recompensa de hasta 8 millones de pesos por la identificación, ya están las placas de la moto, la individualización y judicialización. Esta persona que daña el transporte masivo en el nuevo Código de Seguridad Ciudadana, en el nuevo Código de Policía, tiene una pena mayor y no es excarcelable. Desde la Administración Municipal de Cali han reiterado que cuando se ataca la flota del MIO, los directamente afectados son los usuarios, pues la cantidad de buses en circulación se reduce y los tiempos de espera se alargan. Y volvemos a hablar del invierno, nos vamos ahora a Barranquilla, a su área metropolitana. Ayer fuertes lluvias que dieron con algunas inundaciones, un taxi quedó atrapado en un arroyo y una vivienda se desplomó. En medio del fuerte aguacero que cayó la tarde del miércoles en el municipio de Soledad, un taxi quedó atrapado en medio de un arroyo. El automotor fue arrastrado por la fuerza del agua y se apagó. Varias personas que se encontraban por el lugar corrieron a ayudar al conductor hasta que lograron sacarlo. Al tiempo que esto sucedía en Soledad, en el norte de Barranquilla, las fuertes lluvias provocaron el colapso de una vivienda. En el interior se encontraban una mujer y un niño que lograron salir ilesos.
Según los habitantes del inmueble, la emergencia se habría presentado por una zanja que hicieron unos vecinos al costado del apartamento con el fin de solucionar irregularidades en su alcantarillado, lo que provocó que se diera el terreno con el agua. Según el IDEAN, la temporada de lluvias se agudizará en los próximos días en toda la región Caribe a raíz del paso de la primera onda tropical de este año. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a estar atentos para evitar emergencias en medio de las fuertes lluvias. 6 de la mañana, 28 minutos. Un juez ha rechazado la extinción de dominio de los bienes de alias Falcón, acusado de narcotráfico. Recordemos que a él le incautaron 62 bienes en junio del año 2001 que están avaluados en más de 232.000 millones de pesos. Allí se incluyen autos lujosos, Ferraris, camionetas blindadas, como para poder llenar inclusive un concesionario de carros de alta gama. El juzgado alega que la Fiscalía presentó mal los documentos del proceso. 6 de la mañana, 29 minutos. Es noticia el caso de Enrique Vives. ¿Recuerdan ustedes? Hechos que ocurrieron exactamente el 13 de septiembre de 2001. Se vio involucrado este empresario, iba en estado de alicoramiento, desafortunadamente arrolla a varias personas, muchas de ellas pierden la vida. Estamos hablando de 6 personas que pierden la vida y un menor que quedó herido. Pues se ha llegado a un preacuerdo con la Fiscalía y va a tener entonces una pena, estamos hablando de 7 años y 8 meses de cárcel. Y así, con este preacuerdo, pues se termina prácticamente todo este proceso judicial. No habrá un juicio como tal. Queremos saludar a esta hora a Rodrigo Martínez, es abogado de las víctimas de Enrique Vives. Doctor Martínez, gracias por atendernos. Muchas gracias, muy amable con su invitación. Buenos días para todos. Gracias por atendernos. Un caso que sin duda sigue llamando la atención. 6 personas que pierden la vida, un menor que queda herido. Se llega a este preacuerdo y son 7 años, 8 meses lo que tenemos entendido. ¿Esta condena no es poca? Bueno, ¿qué le puedo decir? Nosotros como apoderado de víctimas, apoyé el traslado del proceso a Bogotá a fin de que se hiciera desde esa ciudad al más alto nivel en representación a la Fiscalía General de la Nación. La solicitud que hicimos con la Procuraduría General de la Nación fue acogida. Y en ese orden de ideas, el señor fiscal, que me parece ha sido una persona muy correcta dentro de este proceso, ha actuado de acuerdo a los lineamientos que nuestro Código Penal da, hizo una oferta y se entró en un proceso de negociación. Exigieron que se indemnizaran a las víctimas como requisito de esta negociación, y hay que reconocer que esta indemnización se hizo de una manera pronta y efectiva, algo podemos decir que inusual en estos procesos, y es más, se hizo estando el caso en acusación por dolo eventual, que las compañías aseguradoras no cubren normalmente los delitos dolosos. Sí. Y se hizo esta negociación. Este es un delito eminentemente culposo. Nosotros habíamos iniciado con un dolo eventual, pero a lo largo del proceso se ha ido demostrando y ya ha habido pronunciamientos judiciales que tienen que ver con que el delito es culposo. Y los delitos culposos pues no tienen una pena tan alta como la tienen los delitos dolosos. Esa es una realidad de nuestro ordenamiento penal. Sí. En ese sentido, cuando se hace la conciliación con las víctimas, exactamente, ¿qué cambió en el proceso? ¿Qué cambió? Bueno, dentro del proceso conciliatorio para el pago de las indemnizaciones se solicitó que se le pidiera por las víctimas el cambio de la conducta de homicidio doloso a homicidio culposo. ¿Ya? Y eso fue un acuerdo que se hizo, que se firmó no solo por los abogados, sino también por las víctimas. ¿Ya? Al menos en los representados míos tenían pleno conocimiento de que se iba a hacer esa solicitud, de que se hacía, y ellos la firmaron. Sí. Y en ese orden de ideas, pues hay una disminución de la pena que es evidente. Porque yo, como lo he dicho siempre, nadie coge un carro para salir a matar personas, al menos nadie que esté en sus 5 sentidos. Y esta situación de los cientos de accidentes que vivimos en Colombia todos los días. Claro, para que entendamos todos, como siempre decimos aquí, conocemos la noticia, pero a veces entenderlas es muchísimo mejor. ¿Qué implica que haya pasado de doloso a culposo luego de la conciliación con las víctimas? Caramba, estaba bajo una figura de dolo eventual, ¿ya? Donde se decía que él había dejado un resultado al azar, y es la magnitud de la pena. Pues. La pena de un homicidio doloso es muchísimo más alta que la pena de un homicidio culposo.
Esta es la gran diferencia y por eso se ve una disminución de la pena notoria. ¿De cuánto habría sido la pena? No, pues sería especular. Solo podemos saber cuando vayamos a juicio y una vez en juicio pues se haya vencido una parte. De resto estaríamos especulando de si va a ser esto, va a ser aquello. No, yo pienso que hay que vivir de realidades y no de especulaciones. Muy bien, ¿a cuánto ascendió la conciliación con las víctimas de los familiares que la aceptaron? El pago fue individual, inclusive hubo esta cláusula de reserva, pero yo no conozco cuánto recibieron las otras víctimas, pero no son unas sumas extremadamente millonarias, como se ha dicho, porque eso en Colombia existe una tasación, cuál es la edad de la persona, cuánto ganaba, o sea, ya la Corte ha establecido cuánto se puede pagar y sobre ese precio máximo se concilió, tampoco se pagó la totalidad, sino que hubo un acuerdo, un proceso de negociación. Y ese fue el resultado de este proceso de negociación. En informaciones de prensa se tiene una suma en total de 4.000 millones de pesos. ¿Más o menos está por ahí? No, no es cierto. No es cierto. No llegó hasta allá. No, nunca llegó hasta allá. Ahora, ¿qué va a pasar con la sexta víctima? Hay una persona que no está aceptando esta conciliación. ¿Usted la está representando? No, yo no la estoy representando. Yo quisiera hacer una claridad, porque es que se está especulando mucho. En la audiencia todas las víctimas estuvieron representadas por sus abogados y yo no vi que el abogado de ninguna de las víctimas se opusiera. Y en ese orden de ideas los abogados seguimos los lineamientos de las víctimas. Entonces yo veo algo muy confuso en este momento dentro de este proceso, porque todos los abogados estuvieron de acuerdo o no se opusieron al acuerdo conciliatorio. Entonces en ese orden de ideas, pues yo no entiendo qué está sucediendo. ¿Ya? No hubo oposición, inclusive el suscrito tuvo un problema con el computador en el momento que tenía que dar el último concepto, pero yo ya le había informado al abogado, al fiscal, que había entregado un documento firmado que debía estar en su posesión y que lo habían firmado las víctimas, que estábamos de acuerdo con el cambio de la conducta del fiscal de una forma muy honesta y transparente, se lo informó al juez, cosa que es cierta. Entonces, este debate está tomando un viraje inusual, digo yo, porque entre el abogado y la víctima tiene que haber una comunicación directa y está obligado el abogado a actuar en representación de la víctima. Claro, pero... Y a seguir sus lineamientos, claro está. Claro, doctor Martínez, pero ¿esto qué quiere decir? ¿No está de acuerdo con la conciliación o quiere más dinero? No sé, porque en la audiencia lo que se dijo era que estaban de acuerdo, que no se oponían a este preacuerdo. Claro. Entonces yo no entiendo, si no se oponen en la audiencia, ¿por qué hoy en los medios sí? Ahora, aquí hay una situación. Los procesos ocultos no son buenos para el país y no son buenos para nadie. En este caso se le dio una reserva por la situación del menor. Yo no estuve de acuerdo. Yo era partidario de que fuera público y que todo el mundo lo conociera. Pero sí observamos que hay una desconexión entre lo que sucede en la realidad y lo que presenta la víctima. Doctor Martínez, ¿cómo hacerle entender a una persona que ha visto el proceso, que ve la noticia, ve lo que sucedió con el señor Vives, en estado de alicoramiento, en su vehículo Toyota, que arrolla a varias personas? 6 de esas personas pierden la vida, un menor queda herido, hechos que sucedieron en septiembre del año pasado. Luego de todo lo que ha sucedido, pues se llega a un preacuerdo y pues muchos dicen, óigame, la plata realmente puede mover montañas y como que todo queda en el olvido. Es una de las grandes críticas que se han venido haciendo luego de este proceso, pero bueno, hemos perdido la comunicación con el doctor Martínez. Lo cierto es que se llega a este preacuerdo, ya no hay etapa de juicio y prácticamente se cierra todo este proceso en el cual Enrique Vives además va a estar en su casa, va a tener casa por cárcel, se compromete a no volver a manejar un vehículo en estado de alicoramiento y va a pagar esa condena, que van a ser 7 años y 8 meses. Han aceptado por parte de sus familiares un proceso conciliatorio en el cual van a recibir unas sumas de dinero. Pero le estaba preguntando, doctor Martínez, volviendo con usted, ¿qué le responde a los que dicen después de todo este proceso, que es completamente legal, lo entendemos, que el dinero mueve montañas y que puede causar incluso el olvido? Doctor Martínez, bueno, vamos a retomar más adelante de la comunicación con el abogado de las víctimas de Enrique Vives, es Rodrigo Martínez. Lo cierto es que este caso que llamó la atención, pues se ha cerrado y esa va a ser la condena que va a pagar el señor Vives
luego de haber arrollado y causado la muerte a 6 personas y deja también un menor herido. Nos vamos con el pronóstico del clima en esta primera emisión de Red Más Noticias. Ahí tenemos el Parque Metropolitano Simón Bolívar y vamos a tener mucho frío. Va a continuar lloviendo a lo largo de este fin de semana que se acerca. Vamos a tener en Bogotá día lluvioso, una temperatura mínima de 14 grados. Barranquilla tampoco es la excepción. Vamos a tener una temperatura mínima de 25 grados, una máxima de 29 grados en La Arenosa. En Medellín una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. Cali, temperatura mínima 21 grados, máxima de 29 grados. Bucaramanga, una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Es el pronóstico del clima para hoy jueves 19 de mayo. Así que vamos a tener ese pronóstico para el día de hoy. 6 de la mañana, 54 minutos 55, acaba de cambiar el reloj. Hoy es 19 de mayo, estamos a 10 días prácticamente de la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la República. Y la noticia es que no se ha contratado la auditoría internacional para estas elecciones. La empresa alemana que estaba opcionada para participar ha declinado su participación al Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas, el CNE se había decantado por la firma alemana Dermalog para que auditara los softwares encargados de consolidar y divulgar los resultados de las votaciones. No obstante, horas después, el presidente del organismo aseguró que seguían en el proceso de selección. El tiempo es muy corto para hacer un proceso de selección para el tamaño de la auditoría que nosotros pretendemos, porque es una auditoría no solamente preventiva, sino que va a ser una auditoría forense. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo todo un proceso técnico. Fuentes del CNE informaron que sí se había seleccionado a esta firma que, según su página web, es líder en biometría y cuenta con 27 años de experiencia, pero que desde Alemania habrían ordenado no aceptar este contrato pese al interés del representante regional de la empresa. Este revés a pocos días de las elecciones se suma a los cuestionamientos que recaen sobre el registrador y la firma Indra. Este miércoles, en una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el expresidente Andrés Pastrana preguntó por supuestas reuniones con esta firma. Esto fue un coloquio del 4 de febrero del 2022, del 2022 en Madrid, España, y llama la atención que un candidato presidencial pida una cita con quien es el encargado de consolidar y divulgar los votos. El director de Indra negó los supuestos encuentros en España. Nosotros tenemos un departamento de compliance, ¿sí?, que sigue obviamente cada uno de nuestros pasos. Nosotros no podemos reunirnos con ningún, le diría, porque no solo trabajo en el mercado de procesos electorales, sino que trabajo también en otros mercados, no podemos reunirnos con ningún posible cliente en medio de procesos licitatorios. El presidente del Senado, candidatos y denunciantes también cuestionaron a la registraduría por las fallas en las elecciones del 13 de marzo. No veo la confianza necesaria en el sistema electoral colombiano, en un hecho que nunca había sucedido. Sin explicación, se le fue informando a la opinión pública que se habían encontrado primero 500.000 votos, después 1 millón de votos y después 1,5 millones de votos, sin que se explicara cómo se encontraron, de dónde salieron. Y encontramos pues que no la totalidad, pero sí aproximadamente el 85% de las personas que están como jurados de votación están en un puesto, pero en distintas mesas. La empresa Indra se defendió y aseguró que ellos no pueden alterar resultados electorales. Y perdón, jamás en mis 25 años de experiencia, jamás nadie me ha hablado de poder modificar ningún tipo de resultado. Jamás. Luego de escuchar los testimonios, el tribunal tendrá 10 días para evaluar el material probatorio y decidir si suspende o no a Alexander Vega. Y mientras tanto, a las 6 de la mañana, 58 minutos, la Fiscalía indaga de manera preliminar al registrador Alexander Vega por el proceso de contratación de la firma española Indra, quien manejó el software en las pasadas elecciones.
Luego de que hace 3 meses se denunciara ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en ese proceso de contratación, el ente acusador ha dado curso al proceso metodológico asignando un fiscal delegado ante la Corte para que avance en las primeras acciones. Hasta el momento en la Fiscalía solo se trata de una indagación preliminar en la cual no se han practicado pruebas ni ordenado tomar las declaraciones de las personas involucradas, como el propio registrador nacional Alexander Vega. Una vez el despacho del fiscal revise las evidencias allegadas en las denuncias, determinará si es necesario o no practicar más pruebas. Asimismo, si es necesario iniciar o no una investigación de manera formal o si por el contrario archiva la indagación preliminar que hasta ahora adelanta. El comentario de Mauricio. Cuando estamos a 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, hay avances o, si ustedes quieren, retrocesos en distintos frentes de la institucionalidad que debe garantizar la transparencia de esas elecciones. Por una parte, la firma que debería auditar, la firma internacional que debería auditar todo este proceso, que en principio se pensaba que iba a ser una firma alemana, decidió que no va más. Esta firma alemana dijo: yo no le voy a jalar a hacer esa auditoría, y en este momento el Consejo Nacional Electoral sigue buscando cuál puede ser esa firma internacional que haga la auditoría a 10 días de la primera vuelta, insisto. Pero por otra parte, hay movimientos en el ámbito jurídico. En concreto, la Fiscalía ha iniciado una indagación preliminar al registrador Alexander Vega por presuntas irregularidades en su accionar en esas elecciones de Parlamento por una parte y por otra parte de las consultas. Parece ser demasiado tarde, eso sucedió hace 2 meses. Si es indagación preliminar, ¿por qué no se abrió antes? O véanlo de otra manera, ¿por qué se abre faltando 10 días para la primera vuelta? Y la última, mucho más efectiva, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quien se le presentó una acción popular por parte de un abogado particular, ha hecho el día de ayer una audiencia a partir de la cual tiene 10 días para decidir si suspende o no al registrador. 10 días que coinciden exactamente con el tiempo que falta para la primera vuelta. Esto se mueve y no necesariamente en el sentido que debería ser, porque la certeza de la gente es lo que está en juego. Y mientras tanto, Mauricio, a las 7 de la mañana, 1 minuto, la registraduría le ha enviado un llamado de atención a las distintas campañas electorales. Esto por el bajo número de testigos que se han inscrito hasta el momento. A 10 días de las elecciones solo tienen registro de 1.101 testigos, por lo que decidieron ampliar el plazo hasta el próximo 27 de mayo, es decir, 2 días antes de las elecciones. A la fecha solo tenemos 377 testigos postulados, Coalición Equipo por Colombia 115, Coalición Pacto Histórico 262. La idea que se haya ampliado el término era para que las agrupaciones políticas se organizaran y presentaran el mayor número y no les tomara la tarde la próxima semana. Aún así, estamos prestos hasta el propio fin de semana. Sí hay que trabajar por parte de la registraduría, pero no se dejen coger la tarde porque aspirábamos que esta cifra hoy estuviera mayor. Solo hay 377 en este momento como testigos electorales de las campañas. No se dejen coger la tarde, es lo que dice el registrador. Bueno, y el presidente Iván Duque está de gira, nuevamente se encuentra en el Reino Unido, allí se ha reunido con importantes empresarios, ha dicho que Colombia es un país atractivo para la inversión extranjera. Se ha formalizado el TLC entre los dos países, Colombia y Reino Unido, y todo esto en medio de distintas reuniones que viene haciendo el presidente. Colombia al día de hoy, simplemente si hablamos de Latinoamérica, pensemos en 4 indicadores básicos. La inversión extranjera directa no relacionada con petróleo y gas, para tener esta diferenciación, está creciendo casi a un 200% en los últimos 4 años. Eso no se ve en ningún otro país al día de hoy. Estabilidad política, estabilidad legal, transición energética, transición en tecnología de energía, en ciberseguridad, en inteligencia automatizada, en infraestructura. Esto también pone a Colombia en una posición líder. Pero lo más importante es que nosotros ahora tenemos acuerdos de libre comercio para un mercado alrededor del mundo que es de 4.5 mil millones de personas.
Emilio Tapia, a las 7 de la mañana, 3 minutos, se ha declarado inocente del delito que le imputó la Fiscalía de Peculado. Esto por la apropiación de 6.182 millones de pesos. Recuerden ustedes esta suma tomada del anticipo de los 70.000 millones de centros poblados. Este dinero supuestamente lo utilizó para comprar obras de arte, para comprar vehículos de alta gama. Este delito se suma a los otros por los que ya había sido imputado Emilio Tapia, quien es una de las piezas claves de esta investigación en la que la Unión Temporal Centros Poblados supuestamente cometió irregularidades para apropiarse de los dineros del anticipo. Y usted, señor Emilio José Tapia Aldana, quien a través de terceros manejaba la empresa ICM Ingenieros, aceptó pagar a Otomar Lascarro Torres una suma de dinero correspondiente a 4.000 millones de pesos y una comisión por dicho negocio a Juan José Laverde Torres por la participación de Intec de la Costa y Omega Building en la Unión Temporal. Muy bien, recorrido por el mundo a las 7 de la mañana, 4 minutos. Luego de que Estados Unidos diera a conocer las distintas medidas de flexibilización con el régimen de Nicolás Maduro, pues han comenzado nuevamente los contactos, los acercamientos entre el régimen de Maduro y la oposición de ese país para nuevamente retomar los diálogos en México. Y mientras tanto, en el Congreso de los Estados Unidos hay posiciones a favor y posiciones en contra con respecto a estas medidas de flexibilización anunciadas por el presidente Joe Biden. Solo horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que la petrolera estadounidense Chevron ahora podrá negociar con la compañía venezolana PDVSA, el representante de la plataforma unitaria Gerardo Blight y el presidente del Parlamento chavista Jorge Rodríguez tuvieron su primer encuentro. A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez publicó una fotografía y aseguró que ambos comenzarán el proceso que permita restablecer las negociaciones. Sin embargo, Alex Saab volvió a ser el tema central de la conversación. Hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son del interés principal de nuestro pueblo. Nuestro hermano Alex Saab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En este sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden. Entre tanto, desde Estados Unidos, los congresistas reaccionaron a la medida. Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, influyente miembro del Partido Demócrata de Biden, se declaró afín a una salida negociada a la crisis venezolana, pero aseguró que darle a Maduro un puñado de regalos inmerecidos para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso. Sugerir de que cualquier decisión para regresar a las negociaciones con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó y la oposición debe ser premiado antes de que haya ningún esfuerzo de regresar a la Ciudad de México, regresar a esas negociaciones. El republicano Marco Rubio también se mostró disgustado no solo con las medidas tomadas sobre Venezuela, sino también con las de Cuba, y acusó a Biden de apaciguar dictadores. Ahí está, los republicanos, por supuesto, en contra, y algunos miembros del Partido Demócrata, del cual es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tampoco están de acuerdo con estas medidas de flexibilización. 7 de la mañana, 7 minutos, hay noticias con el Consejo Permanente de la OEA, que ha anunciado que va a hacer una declaración para repudiar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Piden que este crimen no quede impune, que haya justicia. Este crimen atroz es el motivo de nuestro pronunciamiento de hoy, para solidarizarnos con su país, Paraguay, con su familia, con sus colegas, con sus seres queridos. Y especialmente porque su asesinato es un doloroso recordatorio de una de las grandes amenazas que se cierne sobre las Américas y que avanza a pasos agigantados en los últimos años: la violencia y el crimen organizado, que intentan imponerse frente al Estado de Derecho y a las fuerzas del orden público.
Y es que este caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se dio a conocer que en esos últimos días, cuando se estaba preparando además todo el tema de la boda de Marcelo Pecci, pues el fiscal andaba sin escolta. Fue lo que dio a conocer una mujer que hizo parte del comité de planeación de esta boda con la periodista Claudia Aguilera y aseguró que el fiscal Pecci pues andaba sin escoltas en la ciudad, o por lo menos así se vio en los días previos a su matrimonio. A través de redes sociales, la testigo, quien se encargó de diseñar las invitaciones de la boda, afirmó que nunca lo vio custodiado por escoltas. Allegados también a la pareja aseguraron en los medios de Paraguay que el automóvil en el que se desplazaban el día del matrimonio fue interceptado por otro carro y que el hecho en ese momento pues no pasó a mayores. 7 de la mañana, 9 minutos, y hay alerta en varios países porque sumado al tema de pandemia de COVID-19, pues ahora hay presencia de la llamada viruela del mono. Se trata de una enfermedad rara, transmisible a través del contacto con animales, personas o materiales contaminados y que produce fiebre, inflamación en los ganglios, erupción en las manos, también en la cara. Reino Unido fue el primer país, Reino Unido, en diagnosticarla y el pasado 6 de mayo lanzó una alerta sanitaria a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. En Madrid, mucha atención, ya se han detectado 23 personas infectadas y en Portugal 5. En las últimas horas, Estados Unidos y Canadá también registraron sus primeros casos. La mayoría de estos se han registrado en hombres homosexuales, la llamada viruela del mono. Siete de la mañana, 10 minutos, y luego de las últimas declaraciones del reconocido neurocientífico James Fallon, se está hablando cada vez más de un perfil psicópata, posiblemente de Vladimir Putin. ¿Cuál es el análisis que hace este neurocientífico Fallon sobre este perfil de Putin? James Fallon, profesor de Psiquiatría, Anatomía y Neurobiología de la Universidad de California, cuenta con un bagaje de experiencia en el análisis de criminales y dictadores por más de 33 años. Durante gran parte de este tiempo se ha dedicado a estudiar el cerebro y las acciones de Vladimir Putin, uno de los individuos con mayor poder en todo el mundo. Según el científico, Putin tiene características que definen a un psicópata. En gran medida esto se debe a diferentes abusos que el mandatario recibió en su infancia. Putin tiene un pasado terrible de hijo ilegítimo que, según me ha revelado al menos 3 fuentes, sufrió acoso de forma rutinaria desde una edad muy temprana e incluso abusos sexuales. De ahí esa sexualidad un tanto retorcida. Para el científico y profesor estadounidense, las consecuencias de este odio las está recibiendo Ucrania. Sin duda, el hombre está arreglando cuentas con el mundo por lo que sufrió de niño. Ahora él es el abusón y los abusones, como los psicópatas, necesitan víctimas. Sin embargo, Fallon asegura que actualmente el dirigente ruso puede ser incluso más peligroso. Aunque tiene esos rasgos y actitudes similares a otros dictadores de la historia, de alguna forma no tomaba en serio el presidente de Ucrania y no se esperaba este poco progreso en la guerra. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. 7 de la mañana, 11 minutos, tal como les decíamos, iniciando esta primera emisión de Redman Noticias, fue evento importante la reunión que sostuvo el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, con empresarios estadounidenses. ¿De qué se habló en esta reunión? ¿Qué detalles se encontraron? ¿Qué preocupaciones hubo luego de esta reunión? Pues nuestro director, Giovanni Celis, se entrevistó con el director del Consejo de Empresas Americanas, Ricardo Triana, quien reveló pues detalles de este encuentro con el candidato Gustavo Petro. La noticia a esta hora, el doctor Ricardo Triana. Él es el director del Consejo de Empresas de las Américas. Más o menos 117 empresas de los Estados Unidos que cubren 17 sectores de la economía colombiana. Son miles de millones de pesos de inversión en nuestro país, miles de empleos directos. Y es la noticia porque ayer, sobre la hora de nuestro noticiero, incluso pasadas las 9 de la noche, se reunieron con el candidato Gustavo Petro, porque tenían inquietudes, algunas inquietudes sobre lo que podría ser su eventual presidencia de la República. Doctor Triana, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Doctor Triana, ustedes, las empresas americanas, hacen inversiones a largo plazo.
¿Por qué querían hablar con Gustavo Petro? Pues porque nosotros siempre tenemos que trabajar con el gobierno de turno. Nosotros sí vemos las inversiones a largo plazo, y a largo plazo estoy hablando de 50 años. Entonces es importante conocer el próximo gobierno qué va a hacer, para nosotros poder trabajar con ellos y seguir empujando la economía colombiana como lo hemos hecho por más de 100 años. Doctor Triana, ayer en la reunión había algunas empresas, Amazon, estaba Mercer, estaba Drummond y también estaba Exxon, y se lo pregunto porque Gustavo Petro hace 48 horas dijo que había 3 venenos en Colombia: el petróleo, el carbón y la cocaína. Sobre esos 2 primeros, actividades legales, el petróleo y el carbón, ¿qué les dijo Petro? Pues nos dijo que definitivamente no iba a haber más esas 2, digamos, productos en razón de la descarbonización del mundo. Entonces le pregunté ya al final, para concretarlo un poquitico, eso qué significaría, y dijo, vamos a tener una transición de 12 años para acabar con esas 2 industrias. 12 años donde dice que si no se hace nada en el mundo, pues vamos a estar en una situación muy complicada. O sea, les dio 12 años para que se vayan. 12 años y pregunté adicional, y nos agregó una cosa muy importante, que va a respetar la seguridad jurídica. O sea, los contratos que están firmados hoy van a seguir y van a tener un proceso de transición de 12 años. Lo respeta lo que ya está, pero no hay ni uno solo nuevo. O sea, si viene una petrolera a decir quiero invertir en Colombia a partir del 7 de agosto, si es que él es presidente, no se puede. Eso nos dio a entender que a partir del 7 de agosto no habría más contratos nuevos, ¿no? Y un tema como la Drummond, el carbón, que es fundamental para las finanzas de gran parte del país, ¿también se acaba? También, y me preguntaron inclusive en otras personas qué pasaría con esas industrias. Yo creo que esas industrias pues van a seguir, no van a invertir más dinero en el país, obviamente, y eso es malo también, porque mire que el 70% de los presidentes de empresas estadounidenses hoy en Colombia son colombianos, piensan como colombianos, pero actúan como americanos. Y cada uno de esos presidentes está siempre luchando para que las utilidades de la empresa se reinviertan aquí en Colombia. Y 2, para que las nuevas inversiones que va a hacer la empresa en el mundo vengan hacia Colombia. Eso no sucedería en esas 2 industrias. ¿Y esas 2 industrias son como el 70% de las regalías o no? Es el 70% de las regalías, 30% de la inversión extranjera que llega al país y 7% de los ingresos fiscales de Colombia. Doctor Triana, ¿qué les dijo sobre el TLC con los Estados Unidos, el doctor Gustavo Petro? Habló sobre las relaciones con Estados Unidos que iban a estar basadas en 2 pilares. El primero, cambio climático, porque considera, y es cierto, los países del norte y Estados Unidos son los que mayor contribuyen con CO2 a la atmósfera, mientras que los países en Sudamérica son la esponja de todo ese CO2 y lo absorben, especialmente en la Amazonía colombiana. Entonces, primero, mirar cómo proteger la Amazonía colombiana, especialmente, y segundo, el segundo pilar sería la política antidrogas, donde basaría eventualmente una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entendiendo él, y nos lo dijo así, que es un tema bilateral que los 2 países tendrían que aceptar. Yo leí una entrevista del embajador Goldberg donde él dice que de parte de Estados Unidos no hay ninguna intención de renegociar absolutamente nada. ¿Cómo va a ser esa renegociación si una de las partes quiere, pero la otra no? Pues ahí no habría nada. Es decir, si los Estados Unidos define que no quiere entrar a mirar el tema, pues no, Colombia no podría hacer nada porque es un tratado, como dije, bilateral, donde los 2 gobiernos y los 2 congresos tienen que estar de acuerdo, porque esos son los que al final aprueban lo que el gobierno, el ejecutivo apruebe. Doctor Triana, ¿se habló algo sobre el tema extradición? No se habló sobre ese tema. ¿Qué dijo el doctor Petro sobre propiedad intelectual, sobre temas como la salud, el intercambio comercial, más allá del petróleo y del carbón? Pues
Lo tocó muy por encima. Fue muy generoso, tuvimos 2 horas con él, un poco más. Pero en esos temas específicos no, aunque yo le dije al final como conclusión que nuestras empresas, estando en 17 sectores, estamos listos a trabajar con el gobierno que llegue, y si es él el presidente, en todos esos temas de salud. Tenemos empresas muy importantes en farmacéutica, dispositivos médicos, prestación de servicios, aseguramiento, etcétera. Estamos listos porque somos parte de la solución y queremos ser parte de la solución. En educación también podemos contribuir mucho. En agricultura, que basa mucho de su proyecto en temas de que Colombia tiene que ser autosuficiente. Estamos absolutamente de acuerdo con él. La frontera agrícola colombiana es inmensa y hay que ayudarlo. Y le dije, de Estados Unidos, que tienen esa experiencia en mecanizado, en tecnificación de zonas agrícolas, etcétera, pueden ser un gran contribuyente para que Colombia se vuelva una potencia también agrícola. Doctor Triana, los americanos se caracterizan por ser prácticos. ¿Cómo están viendo los empresarios que quieren venir a hacer negocios en Colombia la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente? ¿Les preocupa o no les preocupa? Mire, los estadounidenses, y uno como colombiano tiene que aprender de ellos, son supremamente pragmáticos. El país lo ven maravilloso, mucho mejor que lo que vemos nosotros los colombianos. Un país con las riquezas que tenemos nosotros en talento humano, en riqueza mineral, en riqueza agrícola, en situación geográfica. Entonces, los estadounidenses ven muy bien, y yo he tenido reuniones con potenciales inversionistas que yo les preguntaba, ¿y les preocupa el próximo gobierno? No. Mientras haya seguridad jurídica, mientras haya protección a la propiedad intelectual, mientras haya una política fiscal estable que no suba impuestos a las empresas. Hoy en día Colombia tiene por ahí 4 o 5 puntos más de impuestos a las empresas que países de la región, y eso nos hace competitivos. Y para atraer esa inversión y relocalizar esa inversión se necesita definitivamente competitividad, y esos puntos son fundamentales para que las empresas vengan. Pero hay interés de empresas estadounidenses en localizarse aquí. ¿Les dijo algo el doctor Gustavo Petro sobre una eventual reforma tributaria? Porque por ahí pasan los impuestos para las empresas. En otras palabras, ¿qué le dijo sobre las grandes empresas, la empresa privada? ¿Les suben los impuestos? ¿Se los mantiene? No tuvimos mucho tiempo más para hablar en detalle de la reforma tributaria. Sí, fue claro de que iba a haber una reforma tributaria, porque obviamente todos los proyectos que tiene en mente van a necesitar muchísimo dinero, y si le quitamos toda la parte que generan la industria de petróleo y carbón, pues obviamente van a necesitar muchísimo dinero de otras partes. Sí comentó que quiere fundamentar mucho de los ingresos de Colombia en agricultura, por ejemplo, cannabis, que hoy en día está tomando tanto auge, cannabis, pero también en turismo. Colombia tiene un potencial en turismo, pero fue muy claro, turismo en paz, que no tengamos problemas para atraer ese potencial de turismo de Colombia, que es inmenso. Pero específicamente en la parte tributaria no se refirió. Y obviamente el mensaje que decíamos era: no suban los impuestos más de las empresas, porque si no, no hay forma de que lleguen aquí a Colombia. Sobre la seguridad jurídica, doctora Triana, ¿qué hay sobre esa seguridad jurídica en sectores que no son ni de turismo ni de agricultura, como la propiedad intelectual asociada a los temas de medicina, el petróleo y el carbón? Sobre esa seguridad jurídica, ¿él cómo fue? ¿Enfático, que la respeta, o dubitativo? A ver, específicamente sobre esos sectores no alcanzamos a preguntar, pero en general, cuando lo centré un poco sobre el sector de carbón y petróleo, fue muy claro de que iba a respetar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, obviamente, la entendimos nosotros como la seguridad jurídica general para todos los sectores de la economía. Dígame, desde su ser, su interior, ¿a usted lo dejó tranquilo la charla de ayer con Gustavo Petro? Si yo pienso como estadounidense, que represento las industrias estadounidenses,
Yo quedo tranquilo en el sentido de que le enviamos el mensaje. Le dijimos, aquí está el sector privado estadounidense, la inversión extranjera estadounidense, para trabajar con el gobierno que venga. Si es usted, perfecto. Estamos listos a trabajar con usted porque estamos seguros que un gobierno puede hacer cosas, pero necesita el sector privado para hacerlas. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno que venga. Ese mensaje sí fue supremamente claro. Entonces, desde ese punto de vista yo quedo tranquilo de que enviamos el mensaje, él lo recibió, estuvo muy amable y, como le digo, muy generoso en el tiempo que nos concedió. ¿Y sus asociados están tranquilos? Mis asociados al final pues quedaron tranquilos de haber recibido al candidato, de haber hablado con él, de haber sido claros de las necesidades que tienen en este sentido, que no son, pues son grandes y todo, porque seguridad jurídica es un universo inmenso. Pero él les dio un poco de tranquilidad en ese sentido. Y las empresas americanas, como yo les decía, invierten en los países y en Colombia específicamente, llevan más de 100 años acá y quieren seguir 100 años más. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista ellos están tranquilos, querían sí oírlo muy de cerca y mandarle el mensaje que quieren trabajar con el gobierno que venga. Esa practicidad americana también tiene que ver con los obstáculos, es decir, si ven mucho obstáculo, pues simplemente se van o no invierten. Sabe que ellos cuando ven estos obstáculos es como cuando uno va en una carretera y tiene un reductor de velocidad, uno disminuye la velocidad, a veces le toca parar un poquito, pasar el reductor y vuelve y arranca. En 100 años que llevan algunas empresas aquí en Colombia, usted no se imagina la cantidad de inconvenientes y reductores que habrán encontrado en más de 30 presidentes que ha habido en Colombia. Entonces, yo me atrevo a pensar que no se irían. Yo me atrevo a pensar que no se irían por una circunstancia de un gobierno pues, que son de 4 años en Colombia, ¿no? ¿Y cómo ve la estabilidad política? ¿Cómo ven la estabilidad política sus afiliados? Porque esto pasa por lo jurídico, pero también por lo político. Los americanos confían en las instituciones colombianas que son sólidas, con unos cimientos importantes y creo que eso es la base de los países desarrollados, diría yo. En América, si nosotros empezamos a comparar, Colombia está muy bien posicionado. Tenemos unas fuerzas militares de policía que son ejemplo en muchos países de la región y los utilizan de asesores inclusive. Eso no lo vemos los colombianos porque nosotros desafortunadamente vemos lo malo. Uno necesita conocer su país yendo al exterior y que le hablen a uno de Colombia los extranjeros. Y uno dice, hola, sí, de verdad lo que ustedes dicen no lo había visto yo. Total que yo creo que ellos están tranquilos en la medida en que sus empresas, si hay seguridad jurídica, si hay protección de la propiedad intelectual, si de la parte fiscal es apropiada, pues van a seguir aquí en el país. Doctor Triana, ¿esta reunión fue exclusivamente con Petro o se van a reunir también con Federico Gutiérrez o eventualmente Rodolfo Hernández o Sergio Fajardo? Nos hemos venido reuniendo con los diferentes candidatos individualmente. Pensamos que... Como lo que hicieron con Petro. Exactamente. Okay, exactamente. O sea, no era solamente por él, sino con todos los candidatos. Con todos. Nos falta Fico Gutiérrez y nos falta Rodolfo Hernández. Con Sergio Fajardo tuvimos una reunión pequeña hace ya algunos meses, pero todavía nos falta un poco de camino y podemos seguir reuniéndonos, pero individualmente porque pienso que teniendo, no en un debate, sino en una reunión de uno a uno, es mucho más fácil poder llevar los mensajes y que él dé los mensajes, el candidato o la candidata dé los mensajes a las empresas. Ingrid, también nos reunimos ya con Ingrid también. De todos estos años que en su vida, que usted ha traído tantos negocios de los Estados Unidos a Colombia, porque su labor ha sido impresionante, ¿esta es la etapa más conflictiva políticamente de nuestro país? ¿O es una más? Es una más. Si la miro como colombiano de golpe, diría... ¿Es la más dura? Es dura porque la campaña ha sido muy complicada, ¿sí? Pero para el pragmatismo estadounidense es una más.
que eso es un mensaje para los colombianos, me parece muy interesante darlo y que he aprendido en mi experiencia de trabajar con ellos. Pues doctor Triana, gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí para cuando necesiten más información de nuestras empresas, con mucho gusto. 7 de la mañana, 28 minutos. En la primera emisión de Red Más Noticias vamos a hablar del Papa Francisco, que nos ha preocupado en las últimas semanas debido a que se le ha visto inclusive en silla de ruedas. Anunció que tenía rotura de ligamentos desde hace varios años, lo cual pues le ha dificultado poder caminar. ¿En qué consiste exactamente esta lesión y cómo va a poder curarse si es que tiene cura? Saludamos hasta ahora al doctor Carlos Severini, ortopedista, traumatólogo. Doctor Severini, gracias por atendernos. Hola, buenos días, amigos de Red Más, ¿cómo estamos? Muy bien y preocupados, por supuesto, por la salud del Papa Francisco. ¿En qué consiste exactamente esta lesión que él mismo ha aceptado desde hace algunas semanas en el Corriere della Sera, que la sufre desde hace muchos años? Bueno, la patología que está presentando el sumo pontífice es una artropatía degenerativa. Consiste en, a lo largo de los años, a medida que utilizamos nuestras articulaciones, sufren un desgaste de estas. Sumado a esto, posiblemente, según nos refiere la oficina de prensa del Vaticano, él sufrió un pequeño trauma que le exacerbó el cuadro. Se ha intentado manejar este cuadro con medios no quirúrgicos debido a la avanzada edad de nuestro amado padre, y por eso él ha ido decayendo un poco en su estado de movilidad. Claro. Doctor Severini, cuando usted dice trauma, ¿nos referimos a qué? ¿Un golpe? Al parecer, en unas salidas que hace el sumo pontífice a principios de año, sufrió pequeño trauma en las rodillas durante sus marchas prolongadas y la bipedestación que él tiene, y esto le exacerbó el cuadro. Inicialmente intentaron manejarlo con un proceso de infiltraciones, pero al parecer no ha sido suficiente. En este caso, nosotros consideramos que el manejo no quirúrgico es lo mejor debido a su avanzada edad y a su condición y factores predisponentes de un alto riesgo quirúrgico. Claro. Doctor Severini. Sí, usted nos dice que es degenerativa. El Papa tiene 85 años. ¿Esto tiene algún tipo de solución o solamente un tratamiento para aliviar dolores? No hay una solución que no sea la quirúrgica. A él, nosotros actualmente utilizamos infiltraciones con procedimientos no invasivos basados en plasma rico en plaquetas, por ejemplo, que ayudan a regenerar el cuadro inflamatorio y a regenerar el ligamento, pero no es lo suficiente para que él retorne a una actividad convencional. El médico del Vaticano le recomendó el reposo. No puede hacer bipedestación prolongada, es decir, no puede estar de pie por largo tiempo y no debe hacer las marchas a las cuales la tenemos acostumbrado. Claro. Hay que recordar que el sumo pontífice es de los más longevos que hemos tenido, ya tiene 85 años y muchos de los pontífices anteriores ya utilizaban caminadores y él, gracias al Señor, no ha requerido aún iniciar caminadores. Claro. Creo que si continúa con el manejo de analgésicos y con el reposo puede mejorar mucho la situación de él. Pero puede llegar algún momento, debido a la edad, debido a lo que otros médicos han dicho en el tema del sobrepeso, que pueda ser absolutamente incapacitante la situación. Sí, si en algún momento el dolor es sumamente limitante, tendría que él estar recluido en una silla de ruedas para poder desplazarse, que es lo que estamos viendo en los últimos días. Y ahí sí considerar si es necesario o no hacerle un procedimiento quirúrgico. Ya no sería una reparación ligamentaria como estamos acostumbrados en los deportistas, sino un reemplazo articular, que ya lo tuvimos con nuestro predecesor. ¿Y qué tan riesgoso es realizar el procedimiento quirúrgico a la edad del Papa Francisco? Es muy riesgoso. Los procedimientos quirúrgicos es un procedimiento cercano
a las 2 horas de duración con gran sangrado, un reemplazo por completo de su articulación y va a depender de las patologías que tenga el paciente en ese momento. El padre es un padre que está sano en muchas de sus patologías, corazón, pulmones, entonces creo que podría ser prudente dejar esto como una última opción. Pues ahí está, es la situación de la rodilla del Papa, rotura de ligamentos. Además, recordemos, el Papa Francisco sufre de ciática y también se le hizo una operación de colon. Tiene 85 años el Papa Francisco. Doctor Carlos Severini, ortopedista, traumatólogo, gracias por estar en Redma Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 7 de la mañana, 33 minutos, cambiamos de tema, mucha atención porque Avianca está pidiendo pista para retomar los vuelos a Venezuela, exactamente a Caracas. La aerolínea solicitó el permiso para retomar la operación en el vecino país. Es una solicitud que se está haciendo en medio de estas medidas que se han venido tomando en distintos países, sobre todo lo que ha hecho Estados Unidos, con flexibilización frente a la posición que se tenía al régimen de Nicolás Maduro. Es la decisión que ha presentado Avianca, le repito, la posibilidad de poder retomar vuelos hacia el vecino país de Venezuela, poder viajar a Caracas. Recuerden ustedes que esos vuelos estaban suspendidos. No es un hecho que se vayan a dar, pero es una solicitud que se ha hecho. 7:34, volvemos con Paola López. Volvemos con información del entretenimiento y Twitter ahora es testigo de un nuevo escándalo por cuestiones de la ruptura entre Nodal y Belinda. Resulta que él no se quiso quedar callado y respondió así: 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no los molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando, y revela conversaciones privadas sobre la relación. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar? ¿Esto qué significa? Estas publicaciones que hizo Cristian Nodal respecto a su intimidad cuando fue pareja de Belinda indican que efectivamente su ruptura fue por cuestiones de dinero. ¿Y por qué habla él de la mamá y déjenme en paz la familia? Bueno, todo empezó porque la mamá simplemente le puso como respuesta a un tuit unos aplausos. Y en ese tuit decían que ojalá Belinda no volviera con el naco de Nodal. Entonces, como ella puso esos aplausos, como haciéndole fuerza a que no volviera con el naco Nodal, bueno, pues él no dudó en decir: ah, ok, ¿quieren guerra en Twitter? Pues les tengo guerra aquí. Voy poco a poco a publicar conversaciones privadas. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente. Él dijo, claro, cuando ya dejé de darles platica, todo se acabó. Jenner, ¿usted se imagina lo que está pasando en México con este escándalo después de saberse Nodal y Belinda la pareja más bonita del entretenimiento? No, la ropa sucia se lava en casa, como pero si le hacen, si usted le dicen naco en público, pues digamos en Twitter, uno se ofende y entonces Nodal, mire, ahí están los aplausos. El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. La mamá de Belinda también se está metiendo en la pelea. Vamos a ver entonces qué pasa. Y los aplausos que no faltan. De la mañana, 40 minutos. Problemas de movilidad, no es raro en la capital, se presentan en el norte. Alex, ¿qué es lo que está sucediendo? Jenner, muy buenos días, yo los saludo desde la carrera 15 con calle 100. Nosotros estamos a muy pocos metros de donde ocurrió un accidente en donde un árbol cayó encima de un vehículo de color rojo en la carrera séptima con calle 97, esto es a muy pocos metros del lugar en donde estamos, y ese accidente, que afortunadamente no dejó personas heridas, pues está provocando este colapso en la movilidad que nosotros estamos viendo en estos momentos. Hay una hilera completa, hay un monumental trancón en estos momentos por la carrera 15. Estos son los vehículos que se están dirigiendo hacia el oriente para después tratar de tomar tanto la carrera séptima hacia el norte como la carrera 11 hacia el sur de la capital de la República. Pero lo que estamos viendo es que en estos momentos está totalmente colapsada la vía y la Secretaría de Movilidad está
informándole a las personas que tomen vías alternas como la carrera 15, la calle 116 y vías también como la autopista norte o la carrera 9 para movilizarse tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad. Sobre el accidente, le cuento que el Cuerpo Oficial de Bomberos está en estos momentos en el lugar y ya removieron el vehículo, no dejó personas heridas afortunadamente, y ya están en estos momentos haciendo el trozado del árbol que se cayó sobre la carrera 7ª en sentido sur-norte, pero la movilidad en estos momentos sigue restringida en este punto de la ciudad. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia y también a la afectación y al impacto que está causando este accidente en el norte de la capital. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Pues tremendo accidente, así que a tomar vías alternas. Qué susto para la persona que iba dentro del vehículo. Ya se está removiendo el árbol y no hay heridos ni lesionados. Bueno, nos vamos con nuestro tema del día. Tremenda la polémica luego de que Egan Bernal pues cantara su voto públicamente. Dijo por quién iba a votar en las próximas elecciones presidenciales. Dice que va a estar con Federico Gutiérrez. Así lo han hecho otros artistas, otros deportistas. Algunos apoyan a Fico, otros se han ido con Gustavo Petro, otros con Fajardo, otros con Rodolfo Hernández. Los estamos leyendo porque la polémica está candente. Numeral, decir el voto es. ¿Qué opinan ustedes de decir el voto? Y más si son influencers, figuras públicas, deportivos, en fin, de cierto reconocimiento, figuras del entretenimiento. Numeral, decir el voto es. Muchas opiniones, lo leemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Muy bien, volvemos con más data. Ya son las 7 de la mañana, 50 minutos. Hola, Joana, feliz jueves. Hola, Jenny, ¿qué tal? Un saludo especial para usted y los televidentes. Bueno, Joana, la gran pregunta, ¿cómo le ha ido a los empresarios colombianos? Estamos hablando de producción, estamos hablando de ventas, esto durante el primer trimestre del año. Pues mire, Jenny, aunque veníamos con el ánimo arriba tras el dato de crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año, la encuesta de desempeño empresarial de ACOPI reveló que las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas en el primer trimestre de 2022 en la producción, las ventas y la inversión respecto al mismo trimestre de 2019, es decir, antes de la pandemia. En producción, el 39.3% de los empresarios encuestados perciben una disminución de sus niveles de producción, mientras que en el primer trimestre del 2019 este porcentaje de empresarios era del 24% y el 27.21% de los empresarios manifestó estar produciendo en menos del 50% de su capacidad instalada. Si vamos a ver las ventas, mientras en el 2019 el 27% de estas empresas reportó una disminución, para este primer trimestre del 2022 ese porcentaje llega a 42.3%. Algunos dicen que estamos mejorando porque ese porcentaje en 2020, en plena pandemia, fue de 57%, y en 2021 de 45.8%, pero lo cierto es que no hemos logrado pues llegar a esos niveles prepandémicos. Y en inversión, el 47.9% de los empresarios que se consultaron redujeron sus inversiones, el 39% lo mantuvo y solo un 13.1% lo aumentó. Y si hablamos de utilidad, el 53% manifestó que este indicador también disminuyó, cifra que es de gran preocupación, ya que para el periodo anterior esta fue de 47.7%, es decir, hubo un aumento de 6 puntos. Y apenas el 11.8% de los empresarios pues vio un aumento en la rentabilidad de sus negocios. Óigame, esto es preocupante porque además esas pequeñas, esas medianas empresas pues son las que más crean empleo. ¿Cuáles son las razones de esta situación? Y hablando usted de empleo, precisamente, Jenner, fíjese usted que afirmó ACOPI que al hablar con los empresarios encontraron pues que
el empleo se ha afectado por lo menos en un 30% precisamente para poder solventar estas situaciones. Dentro de los principales motivos de esta problemática, pues se identifican el retraso de las importaciones, que lo identifican con un 33.3%, los altos costos de los insumos y de las materias primas para poder producir con un 28.89%, la escasez de los insumos con un 24%, el cierre de las vías con el 7%, y la escasez de contenedores con casi el 6%. Y también se hizo un sondeo independiente ayer para preguntar acerca de la afectación por la inflación, y cerca del 98% asegura que se ha visto afectado por este fenómeno inflacionario que estamos viviendo no solo en Colombia, en el mundo entero. Así es, Joana, pues muchas gracias. Nos vemos mañana, que es viernes. Así es, mañana estaremos como siempre cerrando semana con más data. No olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos mañana. Al cierre. Noticia al cierre, 7 de la mañana, 58 minutos. Sigue registrando el presidente Iván Duque detalles de su gira. Se encuentra en el Reino Unido. Les hablábamos de que ha sostenido reuniones con distintos empresarios. Se ha ratificado el TLC con el Reino Unido y acaba de tuitear una reunión que sostuvo con el príncipe William, el duque de Cambridge, a quien, dice el presidente Iván Duque, le agradecemos el reconocimiento que hace a nuestro liderazgo en la región, así como nuestra agenda contra el cambio climático y el papel que tuvimos en la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Reunión que acaba de registrar el presidente Iván Duque. También estuvo reunido con empresarios y se ha referido también en los últimos momentos el presidente Iván Duque a las distintas propuestas de algunos candidatos como Gustavo Petro y como Rodolfo Hernández de renegociar los TLC. Dice que no está de acuerdo con esta posibilidad, que esto afectaría el empleo y la inversión en nuestro país. Detalles de la gira y de la opinión que está realizando el presidente Iván Duque sobre algunas de las propuestas que han hecho los candidatos. Llegamos así al final de la primera emisión de Red Más Noticias. Mañana de jueves, muchas informaciones moviéndose, así que ya saben, la cita es a las 12:30, nuestra emisión del mediodía. Feliz jueves para todos.